Me da muchísimo gusto recibir a nuestro querido colega, amigo y todo lo demás, Ali Calderón. Ali, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Qué Ricardo? gusto ¿Cómo estás? saludarte, recibirte aquí en el De Eso se trata. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, pues aquí recibiendo las noticias de tu premio. La verdad es que es muy importante lo que se comunicó, que ya tiene como 15 días, 3 semanas, ¿no? Sí, Que ya, sí. ganaste este premio nacional y a mí me agradó mucho la noticia. Y bueno, cuando me dijo Julie de las librerías que ibas a estar acá presente platicando un poco sobre tu poemario y sobre tu próxima presentación, pues la verdad es que es una maravilla. Oye, Ali, pues a ver, cuéntanos, llegaste a estas pirámides que están allá por Calpulalpan, ¿no? A partir de tus lecturas, ¿no? Que es muy interesante y lo platicábamos antes de la entrevista, pues que es prácticamente un lugar recién abierto, ¿no? Después de, bueno, un largo trabajo arqueológico, se abre y llegas a este tema, Ali. Sí, es un libro que se llama El Sinventura Juan de Yuste. Exacto. Es un libro de poemas raro, porque habla sobre historia, ¿no? Ajá. Entonces, sobre una historia muy singular que se dio en 1520 en la conquista de México, al mismo tiempo que la Noche Triste. Claro. Van pasando los españoles, los conquistadores de Veracruz a Tenochtitlán, y en el camino de pronto ven unas pirámides que tienen una pinta, todo de cal y canto, todo blanco y con carbón escrito, quizás el primer graffiti, digamos, ya de este mundo compartido, Claro. que decía, aquí yace el Sinventura de Juan Yuste, ¿no? Y ahí, pues, los despojos de mucha gente que había sido sacrificada. Esa es la historia. Entonces, yo vi eso, y a la modo de García Márquez, que dice, yo empiezo a construir mis novelas, mis relatos a partir de una imagen, les construyo una atmósfera, les construyo todo un rollo. Y un poco siguiendo, digamos, esa enseñanza, yo dije, yo quiero construir también, construirle un mundo a esta imagen. Claro. ¿no? Entonces fui al lugar, etcétera, hice mucho trabajo de observación in situ, Directa. mucha investigación. Y es un lugar asombroso, ¿no? Es Sí. Calpulalpan, estas ruinas de Tecuaque, Sí. que se llama, que significa donde se comieron a los señores, imagínate. Uf, altamente simbólico. Y un lugar muy interesante, muy cerca de Texcoco, Exacto. en Calpulalpan. En el camino, ¿no? A Texcoco. Sí, y ahí está el exconvento donde Fray Bernardino de Sahagún empezó a levantar un montón de información etnográfica. Claro. Y el conocimiento que tenemos del mundo prehispánico, pues prácticamente viene de toda esta zona, ¿no? Claro. Muy interesante. Y una pirámide circular que, dedicada a Ejecatl, allá arriba sacrificaron, pues, ¿qué te quiero decir? A 500 personas, pero no solo conquistadores, venían totonacos, venían taínos del Caribe, españolas, niños, animales, mayas, entonces una cosa muy singular. Oye, además, esto es interesante porque, pues de manera simbólica también podría convertirse en un símbolo de la resistencia, ¿no? Es decir, Sí. es de esos primeros momentos en donde los conquistadores, pues entienden que van a tener mucha resistencia en el transcurso de la historia, ¿no? Sí, de hecho el arqueólogo de la zona, Enrique Martínez Vargas, dice una cosa muy singular, dice, en realidad aquí empieza la resistencia, es la primera batalla que verdaderamente pierden los conquistadores en Tenochtitlán, ¿no? Después viene la Noche Triste, son esos Claro. días, y un año después de la Noche Triste pierden otra batalla también muy grave. Pero entonces aquí comenzó, y entonces se hace una especie de axis mundi, le dicen, un eje del mundo, se vuelve el lugar desde el cual se organiza toda la resistencia contra el invasor. Es muy interesante esta zona. Sí. A mí me llama la atención una cosa, ¿qué hicieron con los cadáveres de los sacrificados? Los pusieron en un tzompantli. Entonces, la idea que tenemos de tzompantli, el que hemos visto en el castillo de Chapultepec, es el que tomaron, el que encontraron. Es como una, aquí. digamos, es el origen. No, lo tomaron de aquí. Es tal cual, el que está en Chapultepec es el de Tecuaque. Wow. Entonces lo llevaron para allá. Entonces yo lo que quise hacer en este libro fue, voy a hacer un coro de las calaveras hablando, ¿no? Claro. Entonces, a manera de monólogo dramático, cada poema va reconstruyendo la historia de uno de los que estuvieron ahí, y un coro de sombras, para ponerlo en términos de Neruda. No te me adelantes, porque eso es precisamente lo que te quiero, bueno, digamos, ya indagamos un poco de la historia, cómo fue tu primer encuentro con esa imagen, digamos, lo que te movió, ¿no? Pero ahora armar, ¿no? Es decir, me encanta la idea de poder hacer un poema narrativo, ¿no? Que te cuente precisamente parte de la historia, porque a través de la poesía se puede entender
muchas cosas que a lo mejor en los ensayos, en los tratados históricos no lo hay, que es precisamente la perspectiva de los personajes, ¿no? ¿Cómo fue que empezaste a cocinar pues, la estructura, las voces, todo lo que implica pues, la poética de este texto? Sí, bueno, mira, a mí me parece, siempre me da risa que cuando vamos a talleres o cuando damos talleres y siempre uno está pensando qué es la poesía y siempre nos dicen, no, pues plasmar bellos sentimientos y como que todos decimos, sí, plasmar bellos Sí, es la definición. Sí, ¿no? Pero en realidad el poema, la poesía es como un método de exposición, es una Claro. manera de abordar las cosas, ¿no? Exactamente. De abordar la realidad o la historia o lo que sea. Entonces ahora está de moda, en Estados Unidos especialmente, lo que se llama la poesía documental o la poesía investigativa, ir a los archivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Eso lo había dicho hace mucho tiempo Yepes, ¿te sí, acordarás? totalmente, ¿No? Que Heriberto está en eso. que decía, si no hay una investigación detrás de Eso cualquier es. proyecto literario, Sí, no sirve. sí. ¿No? Heriberto Yepes está en eso. Justamente vamos a publicar un libro de Heriberto Yepes sobre poética en los próximos meses. Pues Entonces, hay que entrevistarlo, sí, Yepes no, es una magnífico, maravilla. magnífico. Y justamente eso, ¿no? Es un trabajo de investigación para abordar este momento. Entonces, ¿cuál es la poética? Pues digamos que recurro como al monólogo dramático, hacer hablar a cada personaje para contar desde su punto de vista pues la historia que sucede. No me interesa reconstruir lo que pensaría Hernán Cortés, ya están las cartas de Claro, relación, sí, sí. sino la tropa, Los otros. ¿no? La tropa. Siempre decimos, oye, Bernal Díaz del Castillo habló desde abajo. Pues más o menos, sí, no. Sí mencionaba a los que estaban abajo, pero en realidad siempre estaba mirando a los que estaban arriba, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, incluyendo la dirección de esos sí. mismos textos, a quienes sí, iban, ¿no? totalmente. Entonces, un poco siguiendo el rollo de Bernal, quise ponerle nombre a estos personajes que estuvieron ahí, que se murieron en los puentes, que no pudieron cruzar la noche triste o que perecieron aquí en Tecuaque, es decir, la gente de a pie que decía. Entonces, una reconstrucción a buscar textos legales, ¿no? Lo que dicen las crónicas de uno u otro personaje, y a partir de eso ir reconstruyendo, o sea, mucha invención. Claro. También un trabajo raro porque trabajo con el lenguaje del siglo XVI. Exacto, eso o sea, también. Esa que locura. también es un tema que digamos, lo has tratado en otros libros, ¿no? Sí, tenía esa locura en la cabeza y pues uno se tiene que sacudir lo que trae, las obsesiones, Sí, la sí, locura. sí. Y entonces, pues creo que lo logré. Digamos, uno nunca está contento con lo que terminó escribiendo, pero bueno, satisfecho del esfuerzo, del trabajo, y sí, está muy bien. Bueno, pues es uno de los premios más importantes del país, Y, Ali. y a mí lo que me gusta es reconstruir, digamos, desde abajo, porque yo pienso quiénes estaban en ese Zompantli. Sí, Solo no, víctimas, solo claro. víctimas. Piensa que es el totonaco que toda su vida fue tributario de Tenochtitlán. Fue el tlaxcalteca que no se podía vestir con algodón o que no podía ponerle sal a lo que estaba comiendo porque estaba cercado y también muy golpeado por el mexica. El conquistador español que viene a América con una mano atrás y otra adelante, pues sabe a Dios a qué, ¿no? Claro. Entonces, y todos los que están ahí son víctimas. Sí, oye, fíjate que ahorita platicando, bueno, lo que me estás platicando me hizo recordar este libro maravilloso de Sergio González Rodríguez, ¿no? El hombre sin cabeza, que también hace un rastreo a profundidad de nuestra violencia en el país, ¿no? Sí. Y lo que tú estás tratando también tiene que ver, ¿no? Con esos procesos históricos, procesos de violencia prácticamente. Hay muchas maneras de abordar la violencia, ¿no? En la poesía siempre es un camino. ¿Cómo desde la poesía vamos a tratar la realidad? Hace unos 15 años se decía, en México se escribe poesía como si viviéramos en Suiza, o a la poesía mexicana le falta calle, ¿te acuerdas? Eran como eslogans que se decían. Entonces, el asunto está en cómo vamos a abordar desde nuestra realidad, desde el lugar donde estamos, nuestras obsesiones, esa violencia. Y hay una idea interesante de George D. Uberman que dice, también es muy criticable, pero dice D. Uberman, ¿cómo vamos a abordar el negro de la violencia? Y él dice, a través de más negro, del mismo negro, imágenes muy violentas. Bueno, imágenes que no te comas, que no te lastimen, no te laceren, sino que tengan su punto crítico, que te hagan pensar, que te angustien. Que es un poco lo que hace el cine, ¿no? O las nuevas ruralidades en el cine mexicano, que está tremendo, ¿no? Oye, Ali, pues presentamos el libro, ¿cuándo? El jueves. El jueves. Aquí en Boab Librerías, el jueves a las 5 de la tarde. A ver si se dan una vuelta. Me va a acompañar Omar Eduardo Mayorga, que es magnífico conocedor de la historia, universitario, editor de un montón de revistas, y dos poetas magníficos. Rubén Márquez Máximo, que tiene libro nuevo también,
y Álvaro Solís, Qué que maravilla. son dos poetas que yo quiero mucho y además que admiro porque son de lo mejor que tenemos aquí en Puebla. Qué maravilla. Ali, pues no sabes el gusto que me da poder charlar contigo, De- compartirlo con toda la audiencia. Y pues felicidades, que vengan más libros y ahí nos vemos el jueves. Muchas gracias. Ali, muchísimas gracias.